Bienvenido a tu podcast sobre inteligencia artificial. Bienvenido a Horizonte Artificial. ¿Qué tal? Hoy me encuentro solo ante el micro porque los compañeros no podían estar, pero me he dicho, no podemos estar otra semana más sin podcast. Y básicamente esto lo digo porque este podcast inició con la idea de estar al día de la IA. Como se contó en su momento, Joaquín y yo hablábamos muchísimo por teléfono de temas de IA y tal, y dijimos, vamos a hacer un podcast, luego se unió Recio. Entonces esta era la idea inicial. Y últimamente, entre que o uno está malo o los otros están malos, o no tenemos tiempo, siempre pasan cosas y no se graba. Y no puede ser, no puede ser. Al final hay que grabar porque seguimos estudiando y seguimos viendo cosas y seguimos haciendo pruebas y seguimos jugando con Nano Banana, con ChatGPT, con el MStudio. Joaquín hasta tiene un PC nuevo. O sea, que no paramos. Entonces es una pena que esto se pare porque realmente el podcast cada vez tiene más oyentes, el canal de Telegram también, cada vez se apunta más gente, vamos a buen ritmo, creo yo. Entonces, si dejamos de grabar, no entramos en rutina negativa y no puede ser. Y al final, como la idea es seguir ayudando a la gente de este mundillo de la IA, que pinta que lo arrasará todo, pues le dije a Joaquín y Recio, mira, ya grabo yo algo y listo. Lo que no tuve tiempo, por eso lo estoy grabando ahora. Dije grabo algo porque solo por Ilya Sutskever, que realmente escuché una entrevista a Ilya que me pareció bastante interesante y digo, hostia, aunque salga un audio corto, pero me gustaría comentar esta entrevista para la gente que nos sigue. He intentado sacar de la forma más literal posible las frases de Ilya, porque es algo que precisamente me gusta sacar las cosas literales, porque evitas falsos titulares. ¿Y esto por qué lo digo? A mí, yo sigo muchos deportes y me mola mucho, es uno de mis problemas, que menos golf creo que lo puedo llegar a ver todo. De hecho tengo limitado, bueno, esto no va a ser un Guaycalán, ¿no? Pero como estoy solo, pues tengo limitado un poco lo de ver de X horas de deportes a la semana, porque si no, es que estaría todo el día viendo deportes. O sea, ¿sabéis esta gente que llega el domingo y dicen, ¡buah, qué guay! Hoy hay básquet por la mañana, al mediodía hay carreras de motos, de coches, por la tarde juegan la final de Wimbledon o Roland Garros, y por la noche hay partido de fútbol? Pues un poco, yo era antes así, entonces me lo tuve que limitar. Y cuando miro webs deportivas, los que cada vez lo hago menos porque me ponen de mala leche, los titulares no tienen nada que ver con lo que ha dicho la persona. Hasta tal punto que me llegué a hacer una extensión para Safari, que por cierto no que publicaron, no la he publicado porque quiero corregir cositas y nunca da tiempo, pero una extensión en la que yo lo marcaba, esa extensión, y de la página solo me subrayaba, me ponía con un color diferente lo que había dicho esa persona entre comillas. Así, solo leo lo que dice esa persona, literal, y me da igual lo que diga la opinión del que está escribiendo la noticia, que probablemente esté sesgada. La entrevista de Ilya la he separado en 6 puntos, que creo que son los principales de la entrevista, y mi idea de enfocarlo ha sido coger cada punto, darle un titular a cada punto, poner las palabras de Ilya y hacer un pequeño comentario. Vamos con el punto 1. Bueno, antes del punto 1, para quien ande despistado y no sepa quién es Ilya Sutskever, Ilya Sutskever estaba en OpenAI con Sam Altman y era el encargado de la seguridad de la IA. Era el encargado de que esto no se fuese de madre. Pero hace poco estuve escuchando una entrevista a Hickton, que creo que es uno que ya se ha jubilado, pero es uno de los... creo que es Jeffrey, no sé si es Jeffrey Hickton o algo así, que es uno de los conocidos padres de la IA. Y me enteré que este chaval, bueno, que este hombre, el chaval sería Ilya, que este hombre tenía a su cargo a Ilya Sutskever cuando trabajaban juntos. Y hablaba muy bien de Ilya. Y claro, una de las preocupaciones mías cuando Ilya se fue de OpenAI es cómo se fue. ¿Y por qué se fue? Ilya fue uno de los que firmó
para que Sam Altman dejara la empresa. En el Altman Gate aquel que hubo, en el cual echaron a Sam Altman de la empresa porque se suponía que no estaba teniendo cuidado con la seguridad y que iba muy a saco con el tema de la inteligencia artificial, y eso estaba preocupando a bastante gente. Entonces lo echaron. ¿Qué pasó? Que toda la empresa se puso patas arriba y le vinieron a decir a la junta directiva que volvían Sam Altman o se iban todos. Claro, Ilya Sutskever ahí quedó marcado porque fue uno de los que estuvo de acuerdo con que se fuese Sam Altman. Cuando volvió Sam, Ilya dijo, hostia, lo siento mucho, no, bueno, entre comillas, yo realmente no quería que te fueras. Le vino a pedir perdón a Sam Altman, pero el daño estaba hecho, a Ilya lo relegaron, no se supo nada de Ilya durante meses y al final se fue de la empresa. Con lo cual me preocupa que un tío tan potente, porque al final Sam Altman, no nos engañemos, Sam Altman es un inversor, es de los que mira la pasta. Ilya es un ingeniero, es el que toca código y el que mira cosas. Entonces, eso a mí me preocupó. Luego cuando se mira Murati y luego ves que se empieza a ir mucha gente de seguridad de OpenAI, dices, uy, cuidado. Ilya ha creado una nueva empresa en la que la idea es tener cuidado con la nueva, bueno, cuando se llega a la AGI, hacer una superinteligencia, una inteligencia artificial general, pero segura. Y bueno, ya sabéis quién es Ilya. El punto 1 de la entrevista. El fin del escalado como solución mágica. Lo que dice Ilya en la entrevista es: ahora la escala es tan grande que la creencia de que si multiplicas todo por 100, todo se transformará. No creo que sea cierta. Volvemos a la era de la investigación, solo que con ordenadores muy grandes. Vale. ¿Qué pienso yo? Esto es un drama para la llegada a la AGI. O sea, a mí ya me va bien porque yo la dejaba tal cual. A mí la inteligencia artificial, tal y como está, me va de coña. Me ayuda muchísimo y no tengo una necesidad de que haga muchas más cosas. Pero lo que está diciendo es que por más datos que le metamos, por más CPU que le metamos, no vamos a tener garantizados saltos cualitativos. Es decir, no estamos a una iteración más de llegar a la AGI. Claro, estos 3-4 años que han sido tan rápidos, que sale una cosa, luego otra, parece que se ha parado. Pues se ha parado un poco. Y esto es posible que nos lleve a un estado de calma hasta que se encuentre algo diferente, alguna idea que dé ese salto. Pero, bueno, por eso lo que veis ahora ya no parece que sea la IA mucho más inteligente que hace 7 meses. Sí que hace cosas mucho más precisas, sobre todo en temas de imágenes, en temas de datos, que al final es, coges más imágenes de esa persona y la animas. Pero no ha habido unas respuestas en ChatGPT, por ejemplo, o en otros modelos, que digas, se nota que es mucho más inteligente. No, va avanzando poquito a poco, pero no hay ese cambio que vimos hace un año. El punto 2 lo he titulado "Hay más empresas que ideas". Ilya nos dice: estamos en un mundo donde hay muchas más empresas que ideas. Bastante más. Vale, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a la conclusión que el problema de la IA ya no es técnico, sino que es creativo. Necesitamos una persona creativa que sea capaz de llevarnos por el camino correcto. Y esto a mí me lleva a la época de Steve Jobs. En la época de Jobs no había ideas en la telefonía móvil. Había muchas empresas, Motorola, Samsung, que hacían teléfonos prácticamente iguales y mejoraban un poquito. Y ahora tiene más, la pantalla se expande, o el Nokia aquel, etcétera, ¿no? Pero no, faltaba alguien que diese un paso más, un creativo que dijese: no, tíos, es que BlackBerry no está en el camino correcto y estamos todos copiando a BlackBerry. No, el camino correcto es la pantalla, que yo no lo creía. Yo cuando lo vi, el iPhone no le veía sentido, porque yo era del palito. Yo quería el palito para tocar la pantalla, porque tenía un HTC y decía, es lo lógico, yo quiero mi Windows aquí y poder trabajar en ello. Y el concepto de Jobs de todo con los dedos
a mí me pareció súper absurdo. O sea, mi teoría era, se va a manchar la pantalla, no tiene ningún sentido, no va a responder bien, no vas a poder picar bien con precisión. Claro, porque mi idea era el escritorio de Windows. No era un sistema operativo completamente diferente, pues no lo habíamos visto. Era algo muy nuevo, era algo que solo podía hacer un tío como Jobs. Entonces, creo que lo que viene a decir Ili ahora mismo es que falta ese cambio que nos lleve a algo diferente, algo muy diferente, y que dé el paso a este estancamiento que parece que está habiendo. Punto 3. La redefinición de la AGI. Ilia dice, un ser humano no es una AGI. Los humanos carecemos de una enorme cantidad de conocimiento. Dependemos del aprendizaje continuo. Aquí Ilia rompe la definición clásica de AGI. AGI no es saber hacerlo todo, que es lo que se suele decir, ¿no? Que te dicen, no, es que le pregunto a ChatGPT esto y no lo sabe, ¿no? No, AGI no es saber hacerlo todo. AGI es poder aprender cualquier cosa rápidamente. Y esa es la potencia. Probablemente los que habéis visto Matrix, que será la mayoría de la gente que escucha este podcast, hay un momento en la película que a Neo le enchufan por la cabeza un cacharro y le dicen, y en 2 minutos aprende Kung Fu. O en 2 minutos aprende un idioma. Esa es la potencia. Neo en ese momento es una AGI. Es alguien que puede aprender todo muy rápido. Entonces, poder aprender cosas muy rápido es lo que nos lleva a otro nivel. Y esto lo expondré luego, porque esto me ha llevado a pensar en la evolución humana en ciertas cosas. Entonces, la velocidad aprendiendo es lo que hace que evolucionemos. Si os fijáis, antes de la imprenta, aprender era muy lento, porque tenías que encontrar los libros, manuscritos que hubiese hecho alguien, etc. Con la imprenta estos libros ya se podían llegar a más gente, y el conocimiento global se aceleró. Con la llegada de Internet, teníamos todo al alcance de casi todos. Y con la llegada de la IA, no solo tenemos información, sino que tenemos inteligencias que la ejecutan de forma inteligente, valga la redundancia. Este punto lo quiero extender, más que en cuanto a la IA, en cuanto a historia, para respaldarme con datos y que veáis que la importancia es aprender. Un AGI no es un humano. O sea, la AGI no nace como un humano. Aunque en parte sí, porque el humano cuando nace también tiene carencias. Pongamos un ejemplo. Cuando nace un humano, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe prácticamente andar. Poco a poco va aprendiendo todas estas cosas, poco a poco. Cuando nace una AGI, tiene lo que le hayas entrenado. Conforme le vas haciendo fine tuning, va aprendiendo más cosas, o va aprendiendo en base a lo que tú quieres. La diferencia es que el humano necesita años para adquirir ciertos conocimientos y la AGI necesita posiblemente horas. Y esa es la diferencia. Punto 4. La explosión de la inteligencia sin automejora recursiva. Nos dice Ilia, si tienes un único modelo desplegado para toda la economía, aprendiendo cosas a la vez, muchos trabajos, etc., y combinando esos aprendizajes, funcionalmente se vuelve súper inteligente. Vale, esta parte es un poco más, un poquito café, compleja. Yo lo que entiendo por esto es que un salto grande de inteligencia no necesita automejora continua. Solo necesita un despliegue masivo. Es decir, la combinación de cosas. Lo del típico tesauro, combinar puntos, ¿sabes? Los humanos no podemos fusionar todas nuestras experiencias. La IA sí. La IA puede ser una mente colmena. Y eso pues lo que le hace tan peligrosa. Nosotros los humanos, cuando... Mira, el otro día, por ejemplo, iba yo para el parking y me encontré con un vecino que es cerrajero y le hablaba del problema de la IA, le hablaba de la cantidad de trabajos que se puede llevar por delante y que yo no veo claro que así como en la revolución industrial hubo muchos otros puestos de trabajo, no veo claro que se vayan a reemplazar por otros. Con lo cual veo claro que tarde o temprano tiene que haber una renta básica universal. Ahora bien,
él me dijo, bueno, claro, es que ChatGPT, lo típico, él habla de ChatGPT porque todo el mundo es el Netflix, ¿vale? De la IA, ChatGPT. Me dice, es que mi mujer es contable y claro, le dice esto y se lo contesta bien y el otro lo mismo. Digo, bueno, ya, pero tú eres cerrajero, lo tuyo es más manual. Y me dice, sí, es manual, pero yo al final llego, veo la llave, miro qué cacharro va, cómo hay que ponerlo y ya está. Dices, esto también lo puedes buscar en ChatGPT. Digo, ya, pero tienes la experiencia. Y esa experiencia no la tiene otro que empiece el oficio de cerrajero. O tú como mecánico, cuando ves que a un coche le pasa algo, tienes una experiencia que no tiene el que acaba de llegar. La potencia de la IA es que puede fusionar todas las experiencias. Entonces puede funcionar todos esos aprendizajes de todos de forma súper rápida. No necesita tener las vivencias que nosotros tenemos. Si uno es mecánico y empieza a currar en el taller, cuando lleva 10 años currando y le llega un coche, probablemente vaya mucho más rápido arreglando cosas y sepa mucho mejor hacia dónde ir que el primer año. Y esto le ha llevado 10 años. A una IA no le lleva 10 años, le lleva nada. Cuando eres programador, yo recuerdo estar en mis primeros años como programador, con un programador con más experiencia, y hubo un problema en no sé qué web, y me decía, ya lo busco en Google. Le dije, no, tranqui, ya lo busco yo. Me dice, no, yo lo busco más rápido. Yo pensaba, pero ¿por qué lo va a buscar más rápido? Si al final es buscar en Google. Y tenía razón porque él sabía poner las palabras exactas para llegar a la solución de Stack Overflow o la solución más aproximada, que es como el prompt. Cuando hacemos un prompt a una IA, si eres bueno y tienes experiencia, probablemente tu prompt será mucho mejor que el que acaba de llegar. Entonces, esa experiencia, la IA la puede conseguir muy rápido. Punto 5. Y ya nos vamos acojonando. La IA empezará a sentirse poderosa. Palabras de Ilia. Ahora la IA no se siente poderosa por sus errores, pero llegará un punto en el que sí se sentirá poderosa. Y cuando eso ocurra, veremos un gran cambio en cómo las empresas abordan la seguridad. Esto es heavy. A día de hoy, y es que me ha hecho pensar bastante en el tema de la seguridad y pensar que este tío tiene razón en eso. Y no había caído yo en estas cosas. A día de hoy, nosotros estamos minimizando los riesgos de la IA porque falla. ¿Cuántas veces habéis oído lo de se equivoca mucho? Es que la IA no es lo que yo creía. Vale, cuando deje de fallar, igual es cuando vienen los problemas. Los problemas no es que se equivoquen. El problema vendrá cuando deje de fallar. ¿Qué nos lleva a nosotros a la seguridad? El miedo. El miedo es lo que nos lleva a la seguridad. Porque protegemos nuestros datos con contraseñas. Las casas con llaves, los coches con llaves, las viviendas con cámaras de vídeo, las oficinas con cámaras de vídeo. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que nos roben, miedo a que nos lo quiten, miedo a perder. El miedo está muy claramente vinculado a la seguridad. ¿Por qué las empresas de alarma meten miedo? Te van a ocupar la casa, te van a robar. No voy a entrar en el debate de si hay más ocupación o menos. Yo sabes que estoy en contra de la ocupación, pero ese no es el debate. El tema es que la forma de vender alarmas es meter miedo. Sea verdad o mentira, es la forma de vender alarmas. El miedo. Y al final, el miedo es lo que hace que tú pienses en la seguridad. Y la seguridad de hoy en la IA es insuficiente porque no tenemos miedo. Todavía no tenemos miedo. El miedo solo se ha simulado, entre comillas, en un entorno controlado cuando hicieron el experimento, no sé si fue Anthropic o Google, juraría que fue Anthropic, con una IA en la que cuando le dijeron a la IA que le iban a reemplazar por una más moderna, la IA le dijo, he repasado tus correos, ya os digo, es todo simulado, Lo hicieron, crearon correos simulados y tal, y amenazó a un ingeniero con decirle, sé que has engañado a tu mujer, se lo voy a decir. Ese es el único miedo que hemos visto de la IA, en un entorno controlado. Cuando esto pase en un entorno no controlado, ahí empezaremos a tener cuidado. Hasta ahora subimos imágenes, les pasamos los datos y no pasa nada. En el momento que tengamos miedo, no haremos nada de esto. Y puede que eso llegue. Punto 6.
La idea más profunda. Una IA que se preocupe por la vida sintiente. Palabras de Ilia. Puede ser más fácil construir una IA que se preocupe por la vida sintiente en general que solo por los humanos, porque la propia IA será sintiente. Aquí Ilia ya se va a un nivel casi filosófico y para mí esperanzador. Igual es lo que necesitamos para arreglar el planeta. Algo o alguien que se preocupe por todos, no solo los humanos. Yo... no, es un poco para ir al tema este de la IA, de la preocupación. Una de las preocupaciones para mí de la IA es que la IA se convierta en un Dios todopoderoso que cuide de nosotros y del planeta. Y el problema sería que se convirtiese en una especie nueva a imagen y semejanza del ser humano. Y hiciese lo que hace el ser humano. Entonces tendríamos un problema. Por eso, cuando dice Ilia, puede ser más fácil construir una IA que se preocupe por la vida sintiente en general, que no solo por los humanos, sería para mí, creo que a día de hoy, perfecto. Perfecto porque si esa IA se comportase como el ser humano, estaríamos jodidos. Vosotros imaginaos que llega una especie invasora y una especie extraterrestre y es mucho más inteligente que nosotros. Como una IA futura, una AGI. Una especie que tiene inteligencia y un armamento y unas capacidades que nosotros ni nos planteamos. Esa especie podría hacer lo que nosotros les hacemos a los animales. Podría cazarnos, no solo cazarnos, podría meternos en granjas y para nosotros sería una barbaridad, pero para ellos sería algo normal porque nosotros somos simples seres inferiores. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los animales? Y lo hacemos hasta tal punto que la gente ni se plantea la mitad de las veces que estamos haciendo. Yo tengo unos amigos veganos, que antes eran vegetarianos. Yo no soy vegano ni soy vegetariano, pero sí que he dejado de tomar leche de vaca, por ejemplo. Y a veces la tomo, no tengo ningún problema, no soy un radical de esto, no tengo ningún problema en tomar leche, en tomar productos que tengan leche de vaca, pero por ejemplo para desayunar o merendar o el café ya no uso leche de vaca, uso bebida de avena o de almendra o lo que sea. Y me lo planteé porque creo que y esto lo he hecho, no he realizado un estudio, pero he preguntado a bastantes personas. Hay una gran cantidad de personas que piensan que las vacas dan leche porque sí. Y no, una vaca no da leche si no la preña, si tiene el ternero, ¿sabes? Entonces, cuando te planteas cómo están hechas las granjas, preñan a las vacas, les quitan el ternero y les quitan la leche. Claro, si tú tienes una vaca en tu casa, la vaca se preña, tiene el ternero, le da leche y tú vas aprovechando y vas cogiendo la leche sobrante y tal, la que no usa el ternero para alimentarse, lo veo lícito. Pero lo que hacemos de forma tan masiva, de tener a vacas así, me parece duro. Me parece duro porque la vaca es un ser bastante más inteligente de lo que nos creemos. Y no sé hasta qué punto sufre por perder a ese ternero. Claro, no es un pollo que tú te lo cargas y te lo comes. No, la vaca está viendo cómo te llevas al ternero y luego te vuelves a tu sitio y te quitas la leche. Claro, si esto te lo planteas, que se lo hacen al ser humano, que coge, viene una especie superior y dice, vamos a preñar a mujeres y les quitamos la leche porque nos gusta, porque nos apetece beber leche de ser humano, tío. ¿Qué coño? Hostia, ¿es una barbaridad? No, nosotros lo vemos una barbaridad porque nuestra inteligencia nos dice que es una barbaridad y que nosotros lo podemos hacer con seres inferiores. Pero si viene una inteligencia superior, sería lícito que lo hiciese con nosotros. No lo hacemos nosotros con las vacas. Entonces, si realmente lo que se crea es una IA, una AGI, que se preocupa de todo esto, que consigue un equilibrio en el que el planeta Tierra no acabe como está acabando, destrozado con plástico por todos los mares, hecho polvo, especies que se extinguen. Si consiguiésemos una IA que no solo se preocupase por el ser humano, sino por todos, creo
creo que sería bastante interesante. Finalizando el tema de esta entrevista, lo que me gusta de esta entrevista es que no considero que sea una entrevista para lograr hype, como lo de, lo que se viene en 2026, te quedan 2 años de trabajo, la IA lo va a cambiar todo. No, es un tío que ha estado trabajando con uno de los apodados creadores de la IA, que ha estado en la empresa que ha sacado la IA de forma pública y la ha hecho, la ha democratizado, como hizo Elon, por ejemplo, con el coche eléctrico, que es OpenAI, sino que me parece bastante real en todo lo que comenta. Y algo que preocupa es que el cambio grande aún no ha empezado. Y cuando empiece nos va a pillar sin estar preparados. En cuanto... Básicamente el programa lo quería hacer para comentar esta entrevista, pero viendo un poco cositas que han pasado, en noticias, más que noticias, lo que estoy viendo mucho últimamente en Twitter, X, es muchos prompts de Nano Banana con famosos. Prompts de metes este prompt, que es un JSON, en blanco y negro y con estos datos y te mete a Tom Cruise, a Ana de Armas, a quien sea, súper bien, ¿no? Y ves las imágenes y están clavadas. O sea, espectaculares, con Nano Banana, muy bestias. Ahora bien, si probáis con fotos vuestras, veréis que no es solo todo lo que reluce. Si es algo que os mola, el tema de los prompts estos que generan imagen, decídnoslo y los vamos metiendo los prompts en el canal de Telegram, porque si tampoco os mola, es un poco absurdo llenar esto de prompts, o podemos inventar algo y poner en la web algún espacio con prompts que hemos probado y algunos ejemplos. Porque los ejemplos que hay en Twitter son espectaculares, pero ya os digo, claro, tú metes una IA y le metes Ana de Armas, le metes Tom Cruise, y como la IA tiene millones de imágenes de esta gente, pues lo hace espectacular. Metes una foto tuya y no lo hace espectacular. Lo hace muy bonito, pero no eres tú. O sea, ves que no eres tú. Claro, con lo otro sí que ves que es Tom Cruise, o sí que ves que es Emma Watson, porque tiene tantas imágenes que le es más fácil. Por otra parte, luego he visto que Queen ha sacado un modelo nuevo que permite simular una cámara 3D sobre una foto. Es open source, así que lo podéis probar incluso en la web, y he dejado el link en el canal de Horizonte Artificial para que lo veáis, le echéis un ojo. Lo que he dejado es un tweet. Desde ese tweet podéis entrar en Hugging Face y jugar con el modelo. Hay una página de ejemplos. Si jugáis con el modelo, veréis que no es perfecto, o sea, que no es la leche. Que para que esto funcione, tienes que coger el modelo, entrenarlo un poquito, ponerle imágenes, probar. O sea, no es lo pruebo y en 5 minutos ya tengo resultados que te cagas, como se ve en el tweet que aparece, que os he puesto en Telegram. En el tweet se ve, espectacular. Hostia, ¿cómo se puede hacer esto? No. Si lo probáis, los resultados no son inmediatos. Hay que trabajarlo y tal. O sea, creo que también otra cosa que me molesta un poco es la cantidad de gente que está intentando sacar partido con la IA, exagerando las cosas. Probablemente el 80% de los tweets que veáis son cosas que están muy entrenadas, están muy probadas. No es tan fácil. No es, por ejemplo, este tiene una free to download and use. Sí, yo me lo bajo y lo uso, pero los resultados no van a ser espectaculares de inicio, ni de coña. Voy a tirar de tiempo y voy a tener que trabajar en esto, y mucho tiempo, porque, que es lo que decíamos con Joaquín, ambos tenemos trabajo, no podemos estar todo el día jugando con Stable Diffusion, porque es que cuando te metes a jugar con Stable Diffusion, o te metes a jugar, como probé hace unos meses con Z-Image de Flux, se te van las horas. Pero se te van de una manera que es que se te va el día y dices, no he trabajado porque he estado probando estas cosas. Claro, si me pagaron por ello, perfecto, pero no es así. Con lo cual, están muy bien las cosas, pero hay que probarlas. Incluso los temas que hay de alguna web que ya te maneja los modelos y que te lo pone todo con un wizard muy fácil, también hay que dedicarle tiempo. No es tan fácil, No es tan fácil. En teoría agéntica teníamos inteligencia artificial agéntica, pero esto lo puso Joaquín, con lo cual lo voy a dejar para esta semana, a ver si le da tiempo a comentarlo.
Y en referencia a la entrevista de Ilia, y con esto quiero acabar, es lo que os había dicho de que creo que la velocidad de aprendizaje es el motor de la civilización. La velocidad de aprendiendo es lo que hace que evolucionemos. Si miramos la historia con perspectiva, esto lo quería meter en la entrevista, pero digo, vamos a meterlo al final porque si lo meto en la entrevista rompemos la entrevista completamente. Cada gran salto de la humanidad coincide con un salto en la velocidad de aprendizaje colectivo. Por ejemplo, y aquí he buscado varios puntos clave en la historia de la humanidad para ver las consecuencias que tuvieron. Antes de la imprenta, hasta el siglo XV, el conocimiento se copiaba a mano. Un libro podía tardar meses o años en reproducirse. Solo una élite muy reducida tenía acceso al conocimiento que había en los libros. La tasa de alfabetización en Europa rondaba el 5-10%. ¿Esto de consecuencias tiene? Que el conocimiento avanza muy despacio, generación a generación. Es decir, probablemente solo la gente pudiente que tuviese alguien que sabía escribir, tasa de alfabetización en Europa un 5-10%. Eso, imaginaros la cantidad de pocos libros que podían escribirse. Imaginaros que un tío que el listo de turno, el que sabía escribir, pues vivía en una montaña de Lugo y ahí el tío iba escribiendo sus pensamientos ahí en un librito hasta que ese libro no le llegaba a otro que no fuese súper inteligente, simplemente que supiese leer y escribir y lo transcribiese. Fijaos a la velocidad que se transmitía el conocimiento. Esa es la clave. Pues si solo el conocimiento lo tiene una persona, va a ir muy lento. Si el conocimiento lo tienen toda la humanidad, todo va a avanzar más rápido. La imprenta llega a partir de 1450. Aquí damos un salto, vamos a ser espectacular. Con la imprenta de Gutenberg ocurre algo clave, que es el coste de producir un libro que ha en picado. Ya no tienes que tener a un tío escribiendo o una tía escribiendo y esto te lleva muchísimo tiempo. No, ahora es mucho más fácil. En menos de 50 años se imprimen más de 20 millones de libros en Europa. Es una barbaridad. Tenía que haber buscado cuántos habían imprimido antes, cuántos habían escrito antes para compararlo, pero con la tasa de alfabetización que os he dicho antes, os vais a hacer una idea. Entonces, como esos libros pueden llegar a mucha gente, pongamos un ejemplo. El tío que está, os he dicho, en la colina arriba. Cuando llega la imprenta, él puede decir, pues mi libro, a través de la imprenta, hago 200 copias. Y estas 200 copias las llevo al pueblo y lo pueden leer 200 personas. Claro, la diferencia es tremenda porque esas 200 personas, igual el 50% tiene un poco de coco y le presta atención y ya pueden aprender más. De golpe y porrazo, de solo aprender uno, ese conocimiento lo tienen 200 personas más. Claro, ¿esto qué lleva? Que la ciencia se acelera muchísimo, que aparecen revoluciones culturales, científicas, políticas, y ahí es cuando llega todo. Porque el conocimiento deja de ser local y pasa a ser acumulativo. Bibliotecas, pero bibliotecas ya de forma masiva, con un montón de libros, no aquello de bibliotecas manuscritas como la del Vaticano. Entonces la humanidad aprende mucho más rápido porque puede copiar, puede distribuir y puede contrastar las ideas. Que es, hostia, este ha escrito esto y dice esto, yo he escrito esto. Bueno, vamos a ver qué tiene cada uno, ¿no? Y como ese libro llega a mucha gente es mucho más fácil. El siguiente boom para mí, fijaros, o sea, 1450, el siguiente siglo, finales del siglo XX, Internet. La llegada de Internet. El acceso a la información pasa de días o semanas a segundos. Yo recuerdo estar en el instituto y si había algo, por ejemplo, las integrales, a mí las mates se me daban bien, pero las integrales no. Las integrales sabía algo que no entendía y me bloqueaba. Y a un compañero mío que las mates también se daba bien, le pasó lo mismo. Le bloqueaban. Y no había forma. Entonces teníamos que pillar al profe, pedir hora, que nos explicara un poco, cosa que yo no hacía. Irte a la biblioteca a ver si había algún libro de integrales, algún ejemplo. Si tuviese internet, hubiese ido a casa, hubiese cogido, digo, mira,
Búscame ejemplos de ejercicios de integrales. Hablo del siglo XX, o sea, cuando llegó Internet, antes de que llegase YouTube, ¿eh? Gente que colgase en wikis ejercicios de integrales, gente que lo explicase. Claro, ya en el instituto, con la llegada de Internet, te es mucho más fácil. O sea, si hubiese... Creo que la gente de ahora no valora todo lo que tiene. En la uni, por ejemplo, tú te ibas en física, para una asignatura en concreto, había un libro muy famoso de Alonso Finn, que iba muy bien. Todo el mundo te hablaba del libro de Alonso Finn para preparar el examen de esa asignatura. Tío, sí, cógete del libro de Alonso Finn, siempre estaba pillado. Siempre. Y cuando lo pillabas, te ponías ahí a mirarlo como un animal, porque Internet ya estaba, pero no tenía todos los libros del mundo, no tenía en digital ese libro en concreto, ¿no? Pero ya tenías eso. Ya podías preparar exámenes con ejercicios que estaban en la red o gente, el Rincón del Vago, la gente que subía ejercicios para ayudar a otros, recetas de cocina. ¿Te imaginas antes? En un pueblo, sin internet, sin libros, la cocina era prueba y error. Tú probabas y tal, y si salía bien, cuando llegó los libros, pues ya te leías el libro de Arguiñano y ya seguías unos pasos. Cuando llega internet ya lo tienes todo. Hoy en día, más del 65% de la población mundial tiene acceso a Internet. Es decir, hoy en día el que no quiere aprender, prácticamente es porque no quiere. Y hay excepciones. Países de África que lo están pasando súper mal, países de América Latina, gente que vive en favelas y no tiene Internet. No nos vamos a ir a Gaza y todo esto, ¿vale? Pero la gente, el 65% que tiene acceso a Internet, tiene un conocimiento, tiene una posibilidad de abarcar conocimiento enorme. ¿Qué problema? No problema. ¿A qué no llega Internet? Internet no entiende la información. Internet la información la almacena y te la muestra, pero no la entiende. Al final el humano con Internet sigue siendo el cuello de botella cognitivo de esto, porque es el que sigue necesitando avanzar y explicar. Internet no te explica. ¿Qué pasa ahora? Que llega la IA. Y la IA del siglo XXI nos presenta un cambio de paradigma brutal. Aquí ocurre algo completamente distinto. O sea, ya no es solo Internet. No solo tenemos información, sino tenemos sistemas que razonan, que resumen, que planifican y ejecutan. Tenemos sistemas que hacen cosas como hacen los seres humanos. Cosa que Internet en sí no hace. Entonces el aprendizaje en sí ya no solo es humano. Es artificial. Es paralelo a ti. Y esto de paralelo yo lo veo cuando programo con Cloud. Yo las aplicaciones mobile, iOS ahora mismo lo está haciendo mi socio, yo estoy haciendo más Android. Cuando yo estoy programando con Cloud, parece que estemos haciendo pair programming. Picamos los dos. Es que nos ponemos los dos, hablamos los dos, planteamos los dos cómo hacer una cosa, cómo hacer otra, nos aportamos los dos. Hostia, es muy heavy. Ya no es, porque tú cuando tenías internet tenías esta Coverflow donde mirabas problemas, tenías foros. Hostia, a mí me ha pasado esto. Ah, pues prueba esto, pero no tenías una... A menos que pillases a esa persona que había escrito eso y en caliente pudieses ir hablando con él, no lo tenías, solo tenías la información, que es lo que hace Internet, te muestra la información. Pero es que con la IA tú puedes estar conversando con tu IA de turno y ayudarte. Y eso en programación. Pero es que en futuro será tu vida. No sé si sabéis, gente que tengáis ChatGPT y tengáis la memoria activada, probablemente os dais cuenta que a veces habláis y te dices, sí, bueno, tú como tienes este coche, o tú como tienes tantos hijos, o tú como cuando llegas te vendría bien, ya te conoce. Todo esto es peligroso, claro que es peligroso. Pero lo que hemos dicho antes, de momento falla y no le tenemos miedo. Entonces nos aprovechamos de ello. Y es que una IA aprende más rápido que una persona. Es que aprende sin descanso. Es que aprende de miles de dominios a la vez. Y aprende en miles de dominios. De dominios y en dominios. Y cuando digo en dominios, me quiero referir a dominio contabilidad, dominio contable, dominio de programación,
dominio mecánico, etc. Y ese aprendizaje lo puede compartir con otras instancias de IA. Con lo cual, puede mejorar muchísimo en muy poco tiempo. Y es lo que os decía al principio de la idea de la velocidad del aprendizaje. Y aquí es donde veo que lo que comenta Ilya Sutskever, la inteligencia no es saberlo todo, es aprender rápido. Y la humanidad, en toda su historia, lo que ha hecho es avanzar acelerando el aprendizaje. Imprenta, copiamos más rápido. Internet, accedemos más rápido. IA, aprendemos y ejecutamos más rápido. Lo de aprendemos, mira, tengo un compañero, bueno, un amigo que estudió física conmigo en la uni, y cuando quedé el año pasado creo que fue con él, me dice, tío, he aprendido Python en 2 semanas. Dice, esto sin la IA hubiera sido imposible. Obviamente que no tiene el nivel de Python de alguien que lleva 5 años, obviamente. Pero con la IA, la capacidad de aprendizaje es brutal, porque no te estás leyendo un manual. Estás probando, te está contestando. Es como tener un profesor particular siempre al lado. ¿Que se equivoca? Claro que se equivoca. También se equivoca un profesor particular. Y menos mal que se equivocan. Pero la capacidad, la velocidad de aprender es mucho más bestia. O sea, por primera vez en la historia el conocimiento no solo se difunde, sino que actúa por sí mismo. Ahí actúa por sí misma. La imprenta aceleró el conocimiento. Internet lo democratizó. Pero la IA hace algo completamente nuevo. Convierte el conocimiento en acción inteligente. Y cuando la velocidad de aprendizaje deja de ser humana, lo que cambia no es solo la tecnología, es la sociedad entera. ¿Cómo os quedáis? Y tras esta reflexión, solo una cosa más que me he dejado. A raíz de estas imágenes que os he comentado antes de Nano Banana, hay una cosa que me he dado cuenta que empieza a funcionar bastante bien. Si imaginaos que queréis hacer una campaña publicitaria o queréis crear un personaje o lo que sea, es difícil mantener la consistencia muchas veces. Y hay una forma que creo que es bastante buena. Yo he hecho varias pruebas y me ha salido bien. De hecho, hazme un leñador. Bueno, le subí una foto de un leñador o algo así. Os digo la parte práctica. Subes una imagen y le dices que te haga un JSON de la imagen. Puede que la primera vez se líe y os cree otra imagen. Si esto os pasa, decidle, no, te he pedido un JSON con datos de la imagen. ¿Esto qué hace? Genera un JSON con campos como en inglés, como apariencia, ropa, pose, localización, fondo, ángulo de cámara, etc. A partir de ese JSON, le decimos, usa este JSON y lo copias para hacer esta persona así o asá. Y mantiene bastante bien la consistencia. Yo he hecho pruebas, subí una foto mía con gorro y me creó un tío que parecía un leñador y dije, perfecto, tengo un leñador. Quiero este leñador y este leñador lo quiero para todo. Y le dije, hazme un JSON, y luego le dije, a partir de este JSON, haz un hombre corriendo por el campo. Haz un hombre cortando leña. Y mantenía la consistencia. Y parecía siempre la misma persona. Creo que puede ser una manera guay de que podáis mantener la consistencia. Y con esto lo dejamos. Joder, al final se me ha ido 40 y pico minutos. Pues nada, bye bye, have a nice day.